personas, a todos los amigos y a todos los hermanos que continúan siguiendo las transmisiones de nuestros mensajes cada domingo. Que el Señor los bendiga y en esta mañana del domingo 12 de abril del año 2020 vamos a continuar con estas transmisiones de nuestro mensaje de domingo, y el título del mensaje de esta mañana es No temas. Pero antes de que pasemos como tal al mensaje, desde donde están, en sus hogares, les quiero pedir por favor que me ayuden cerrando un momento sus ojos para poder hacer una oración y así iniciar con la predicación. Padre Celestial, te agradecemos en este domingo por la oportunidad de estar aquí reunidos con mis hermanos desde sus hogares. Yo te pido que los guardes y que ellos puedan estar en este momento prestando completa atención. Tu Espíritu Santo no tiene límites ni restricciones, ni de lugar, ni de horarios. Y yo te quiero pedir, Señor, en esta hora que tú permitas que mis hermanos puedan estar completamente atentos y que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro entendimiento para poder conocerte mejor y poder conocer mejor tu palabra. Te queremos pedir esto, Señor, en esta hora, en el santo y bendito nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como les decía ya hace un momento atrás, el mensaje de esta mañana tiene por título No temas. Y en estos tiempos en los que la humanidad a nivel global está enfrentando una prueba de proporciones no vistas desde hace ya mucho tiempo, es natural que nos sintamos inclinados a sucumbir ante el temor. Y el diccionario define la palabra temor como un sentimiento que comúnmente experimentamos los seres humanos y algunos animales, y que puede provocar el quedar paralizado ante el objeto del temor, o caso contrario, salir huyendo de él. Y es que en los últimos días los medios de comunicación, las redes sociales e incluso me atrevería a decir que las charlas familiares han estado girando en torno a la situación actual provocada precisamente por el coronavirus, y el tono de las noticias cada vez más anunciando y llevando más temor de una manera más marcada cada vez. Y se escuchan de hecho noticias como hospitales abarrotados en otros países. Se escuchan cosas como la insuficiencia de los recursos en el sector salud y la falta de preparación para poder enfrentar la crisis. Se habla de situaciones como el duro golpe económico que recién está comenzando. Se menciona acerca del uso de fosas comunes a causa de la inmensa cantidad de fallecimientos que se están presentando a raíz de este virus. Y también incluso se habla de pronósticos de los menos alentadores, en los cuales se estima que esta situación se puede prolongar por más de 20 meses y que al final de toda esta situación se menciona que podría generar entre 50 y 70 millones de muertos. Y con toda esta avalancha de información, ciertamente muchas veces alarmista y fatalista, pero que no deja de contener algo de verdad en ella, es bastante normal que nos sintamos con miedo al no saber con certeza cómo nos podemos enfrentar a la prueba que estamos atravesando en estos días. Y mientras pensaba en esto en los últimos días, considerando que muchos de ustedes posiblemente pueden estar sintiendo los primeros ataques del temor, o incluso el miedo ya haya hecho un avance importante en sus corazones, consideré que era adecuado hacerles llegar un mensaje sencillo pero necesario en estos días, y ese mensaje es: no teman. Sin embargo, al considerar esto con mayor detenimiento, me di cuenta de que yo no puedo decirles no teman. En mi condición humana, sujeto a los mismos temores,
y sin ningún poder o autoridad que provenga de mí. El hecho de decirles no teman, en el mejor de los casos solamente serían palabras motivadoras y de buena voluntad. Y en el peor de ellos sería solamente una frase hueca, vacía y sin ningún poder. Y es que sucede, mis hermanos, que la única forma en que alguien puede decirnos no temas es que esa persona tenga realmente poder y autoridad para poder respaldar y sustentar su palabra. Esa es la única manera en que alguien nos puede decir no temas. Y permítame poner un ejemplo en esto, hermanos. Si yo me encontrara en este momento a punto de ser golpeado por una persona de 2 metros de altura, 120 kilogramos de músculo y peso, y de pronto llegara algún amigo mío con unos 50 de estatura y 50 kilos de peso y me dijera, no temas, yo estoy contigo. Bueno, pues a pesar de su buena intención y de su buena voluntad, yo no me sentiría para nada seguro porque ese amigo no tiene manera de respaldar su afirmación y de sustentar su palabra. Yo simplemente no podría sentirme seguro. Y es por esa razón que a pesar de la situación que estamos pasando a causa de la pandemia actual, yo no puedo decirles no teman. Pues no tengo ninguna cualidad o poder que fluya de mi persona para poder hacerlo. Y alguno de ustedes podría decir, hermano, usted no debe y no puede hablar de esa manera, pues recuerde que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros y podemos decir con seguridad a la gente, no teman. Sin embargo, pensar que por el hecho de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, por ese hecho nosotros podemos hacer este tipo de afirmaciones, es querer tomar un papel que no nos corresponde. Y permítame poner un ejemplo también en esto. En el mar, para que los marineros puedan estar a salvo, un faro debe alumbrar hasta un puerto seguro. Sin embargo, el faro no es el buen puerto. No es la seguridad que buscan los tripulantes y su luz no puede prometerles que estarán bien, ya que no tiene esa clase de poder para poder hacerlo. Lo único que puede hacer el faro es alumbrar el puerto, que es realmente lo que necesitan los marineros para poder estar a salvo. Y en el mismo orden de pensamiento, lo único que podemos hacer los pastores y predicadores en este tiempo no es decirle a las personas no teman, sino que de igual manera como el faro, nosotros debemos señalar y mostrar a aquel que tiene todo el poder, todo el dominio, toda la potestad, y que en consecuencia es el único que puede decirnos con total seguridad, no teman. Dios, mis hermanos, es el único que puede decirnos, no temas, porque Él es todopoderoso y Él puede respaldar su afirmación y sustentar con su poder su palabra. Sin embargo, nosotros podemos confiar en Dios no solamente por su poder y por su autoridad, sino que también porque Él nos ha demostrado a lo largo de la Biblia, a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la vida de muchos otros creyentes en otras edades, que Él es un Dios amoroso, protector, cercano, misericordioso y que cumple su palabra. Por tanto, en los próximos minutos me gustaría poder abordar algunos ejemplos de cómo el Señor les dijo no temas a algunos de sus siervos en la Biblia, pero más importante aún me gustaría que habláramos de cómo Dios respaldó su palabra con poder y autoridad. Y algo que debo decirles, aunque quizá ustedes ya lo hayan escuchado en alguna otra ocasión, es que en la Biblia la frase no temas y sus diferentes variaciones se repite 365 veces. Y algunos han sugerido que esto es así para recordarnos cada día del año el cuidado que el Señor tiene por nosotros. Sin embargo, y no queriendo sobreespiritualizar este asunto, lo cierto es que es peculiar que esta indicación no temas esté repetida tantas veces en la palabra de Dios. Así que, ahora bien, ya que el Señor hace tantas veces en su palabra la invitación a no temer,
es evidente que no podremos hablar de todas ellas en esta mañana, no podremos hablar de las 365 veces. Sin embargo, solamente haremos mención de algunos ejemplos en los cuales nosotros podemos ver por qué el Señor puede decirnos no temas. En cuanto a los ejemplos que dejaremos fuera, les invito, hermanos, a que en esta semana ustedes puedan buscar en sus Biblias estas diferentes veces en las cuales el Señor nos dice y nos habla, no temas, y que ustedes puedan estudiarlas, puedan anotarlas, puedan hacer suyas estas promesas de parte de nuestro Dios. Luego entonces el primer ejemplo del cual hablaremos en esta mañana lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1, y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Nosotros podemos leer en la Biblia, precisamente en el libro de Génesis, como Abraham fue un hombre que vez tras vez le creyó al Señor. No por nada a este patriarca se le conoce como el padre de la fe. No obstante, cuando nosotros llegamos al capítulo 15 de Génesis, encontramos a Abraham ya de noche sin poder dormir, y el motivo que le arrancaba el sueño de los ojos a este anciano hombre era precisamente el temor. Eso lo sabemos, ya que cuando el Señor llega con Abraham, lo primero que le dice es: no temas. Y es posible que usted haya pasado alguna noche sin poder dormir a causa del temor. Tal vez porque algún familiar estaba en una operación de emergencia, o tal vez porque no tenía noticias de aquel hijo o de aquella hija y no sabía dónde estaba, o incluso las deudas habían llegado a un nivel tan insostenible que no le permitían dormir. Y lo cierto es que el temor es un experto robándonos la paz y el descanso de nuestras vidas. En el caso del patriarca Abraham, nosotros podemos concluir que eran dos los motivos por los cuales él había llegado a este nivel de temor en su vida. Por un lado, hacía poco tiempo, Abraham se había enfrentado a los ejércitos de varios reyes con solamente 318 hombres. Y solamente por la ayuda de Dios es que Abraham había salido librado de ese asunto. Y por otro lado, esa experiencia cercana a la muerte había hecho que este hombre se diera cuenta de la fragilidad de la vida y que de haber muerto en esa batalla no habría tenido un hijo para poder heredarle y continuar como su descendiente. Y el temor había echado mano de estos dos asuntos en la vida de Abraham y le había robado la paz al corazón de este viejo hombre. Y sin embargo, en una de las mejores entradas que el Señor hace en su palabra, se nos dice que Dios se manifestó a Abraham en una visión y llega y le dice a Abraham: no temas, pues yo soy tu escudo. Y yo no sé, hermanos, yo no sé ustedes, pero si esta fuera la única promesa que el Señor nos hace, si esta fuera la única promesa de protección que Dios nos hiciera en toda la Biblia, no temas, yo soy tu escudo, no necesitaríamos ninguna promesa más. Y con esto no quiero decir que ninguna prueba va a llegar a nuestra vida, porque el Señor no nos ha prometido que no vamos a tener que pasar por el medio de la tormenta. Cuando el Señor dice: no temas, yo soy tu escudo, no significa que tenemos un seguro en contra de cualquier daño y que nada malo va a pasarnos, como algunas personas creen erróneamente. Tener al Señor como nuestro escudo es contar con Dios como aquel que nos protege de todo mal innecesario y de toda cosa que pudiera pasar fuera de su voluntad. En el caso de Abraham, él temía por las posibles represalias de aquellos reyes que él había vencido y por el no tener un hijo que continuara su legado. Y sin embargo el Señor se presenta delante de Abraham y le dice: no temas, yo soy tu escudo, ya que Dios, primero que nada, no dejaría que le hicieran nada a Abraham, y además también haría llegar a su debido tiempo al hijo de la promesa a la vida de este hombre.
Por tanto, no tenía sentido que Abraham tuviera miedo, y precisamente esa es la razón por la cual el Señor se presenta y le dice a Abraham: no temas. Por tanto, la primera razón por la cual el Señor nos dice no temas es que Él es nuestro escudo y jamás permitirá que algo o que alguien nos dañe, o que algo nos pase, o que atravesemos por alguna prueba si no está dentro de su voluntad. Y por eso podemos confiar en el Señor, primero que nada, cuando nos dice no temas, porque Él es nuestro escudo. Ahora bien, el segundo ejemplo de esta mañana lo vamos a encontrar en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué 1:9, que dice de esta manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo es uno de los más conocidos y está seguramente dentro de los favoritos entre los cristianos, y la razón de ello es precisamente por la promesa que el Señor nos hace en esas líneas, que podemos resumir de la siguiente manera: no temas, yo estoy contigo. Y si alguien necesitó alguna vez escuchar esto, no temas, yo estoy contigo, fue precisamente Josué. Este hombre tenía delante de sí una labor titánica, y no me refiero solamente al hecho de conquistar la tierra prometida, sino que Josué tenía que ser el sucesor de Moisés, el cual es considerado por muchos el mayor líder de Israel. No solo eso, sino que Josué también tenía que demostrar que era digno del puesto. También tenía que entrenar y preparar a todo un pueblo para ir a la guerra. Tenía que fundar una nación, pues recordemos que el pueblo de Israel durante 40 años había sido una nación nómada. También tenía que lidiar con los problemas y con los fallos que tenía el pueblo, pues generalmente ellos caían en la idolatría. Tenía que liderar precisamente lo que ya mencionábamos, la conquista de la tierra prometida, y finalmente, y más importante que todo lo anterior, Josué tenía que escuchar atentamente la voz y la dirección de Dios. Así que una vez que colocamos todo esto en el radar, comprendemos de mejor manera las palabras que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué tenía todo el derecho, por decirlo de algún modo, de tener miedo ante esa enorme tarea a la cual se tenía que enfrentar. ¿Cómo voy a estar a la altura? Quizá podría preguntarse Josué. ¿Cómo haré para entrenar a tanta gente? ¿Cómo podré conquistar a tantos pueblos? ¿Cómo podré hacer toda esta labor? Y todos nosotros nos hemos enfrentado o nos enfrentaremos en alguna parte de nuestra vida a una situación nueva y desconocida. Tal vez no de la misma envergadura a la que tuvo que enfrentar Josué, pero sí será una prueba que en primera instancia nos va a parecer que no podremos librar, que no podremos vencer esa prueba. Y sin embargo, aunque no sea la misma prueba que enfrentó Josué, sí podemos estar seguros de que es el mismo Dios. Y lo mismo que el Señor le dijera a Josué hace ya tantos años, nos dice también el Señor a nosotros: no temas, yo estoy contigo. Así que la segunda razón por la cual el Señor puede decirnos no temas es que Él siempre está con nosotros. Y aunque el panorama que podemos ver ante nosotros se vislumbra difícil, aunque las pruebas se miran complicadas y los días se ven grises en el horizonte, aún con todo esto, el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. El tercer ejemplo que veremos en esta mañana lo vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Y le voy a dar lectura, dice de esta manera: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Este tercer punto se une y de hecho también complementa con el punto anterior, en donde mencionamos que el Señor nos invita a no temer porque Él está con nosotros.
No obstante, Él no solamente se limita a hacernos compañía, sino que interviene y nos ayuda en cada situación conforme se requiera. Y son tantas las historias y testimonios que podemos relatar de cómo el Señor nos ha ayudado, que el tiempo no nos bastaría para poder mencionarlas todas. No obstante, permítame contarle un par de historias para que sirvan como un pequeño ejemplo de cómo el Señor nos dice: no temas, yo te ayudo. Y un famoso predicador llamado Charles o Carlos Spurgeon, hace un par de siglos atrás, se cuenta que en cierta ocasión él tenía que ir a un lugar a predicar, así que en ese tiempo se utilizaba el tren, así que él fue en tren para poder cumplir con esta labor de predicación. Pero mientras él abordaba el tren y podía llegar a estar ahí, en una de las cabinas donde a él le tocó sentarse, mientras iba allá precisamente para ir al lugar de la predicación, se dio cuenta de que había perdido su boleto y de que no tenía dinero. Y le comentó esto al pasajero que iba con él: he perdido mi boleto y también me doy cuenta de que no tengo dinero para poder hacer algo. Sin embargo, también dijo, él dijo lo siguiente: he experimentado tantas intervenciones de la divina providencia, tanto en asuntos pequeños como en otros muy grandes, que independientemente de lo que me suceda, voy a terminar cayendo a los pies de Dios agradecido. Eso es seguro, dijo Carlos Spurgeon. Después de esto llegaron precisamente a la estación a donde tenían que llegar, y el responsable de revisar los boletos entró a la cabina y saludó con mucho respeto al hombre que acompañaba a Charles Spurgeon, hizo incluso una reverencia y no le pidió el boleto. Después se dirigió con Spurgeon, y cuando estaba a punto de pedirle su boleto, el primer hombre, el acompañante, le dijo que lo dejara, que estaba bien. Y lo que sucede, hermanos, es que resulta ser que el hombre que estaba siendo acompañante de Spurgeon era el gerente del ferrocarril. Este hombre era el gerente, era el encargado. Y esa es una manera en la que el Señor le mostró a este predicador que Él estaba con él. Permítame contarle una historia más. George Mueller, al cual se le conoce como el padre de huérfanos, fue un hombre predicador que dentro del deseo que el Señor puso en su corazón fue instituir diferentes orfanatorios para muchos niños que no tenían padres. Y en cierta ocasión se cuenta que una de las personas que le ayudaba fue con él por la mañana y le dijo: George, no tenemos nada de comer para darle a los niños y no sabemos qué vamos a hacer. Pero este hombre, que confiaba siempre en la providencia y en el cuidado de Dios, le dijo: bueno, lo que tenemos que hacer es sentar a los niños a la mesa. Pero no tenemos nada que darles de comer, insistió esta persona. Dijo: no, llévalos a la mesa. Y cuando estuvieron ya los niños sentados a la mesa, lo que hizo este hombre fue dirigirlos en una oración. Y la oración decía más o menos algo como esto: gracias te damos, Señor, por la comida que tú vas a proveer. Gracias te damos. Cuando terminaron de orar, cuenta la historia que tocaron a la puerta. Y cuando fueron a atender, se dieron cuenta de que era el panadero. Y el panadero dijo que toda la noche no había podido dormir pensando en los huérfanos, y durante la mañana se había levantado a hornear pan para ellos. Así que entregó su carga para que los niños pudieran comer en ese momento. No habían terminado de repartir el pan cuando una vez más tocaron a la puerta, y en esta ocasión era el lechero. Su carreta había perdido una rueda, se había roto una rueda enfrente de ese orfanato, y ahora estaba él llamando a la puerta y le dijo a este hombre que prefería entregarle el producto de ese día antes de que se echara a perder, porque el cambiar la carreta le llevaría bastante tiempo. Así que ese día, por la providencia de Dios y por la fe de este hombre, George Mueller, estos niños pudieron comer pan y tomar leche. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: no temas. El Señor nos dice: yo te ayudo. Y aunque es probable que ninguno de nosotros tenga una historia tan dramática y emotiva, lo cierto es que si pensamos un poco,
bien podremos recordar más de una ocasión en la que el Señor nos ha ayudado. La tercera razón por la cual el Señor nos puede decir a nosotros, no temas, es porque Él es nuestra ayuda. Y sabiendo esto, pregunto a ustedes, hermanos, en esta hora, ¿hay alguna razón para preocuparnos de algo? Creyendo realmente que Dios está al pendiente de nosotros, ¿hay algo por lo que debamos temer? Con cuánta razón el salmista escribía en el Salmo 46, versículo 1 y versículo 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temas, yo te ayudo. Es una promesa de parte del Señor de la cual nosotros podemos echar mano si realmente creemos en Él y que también Él puede mantener nuestro pie sin tropezar. La tercera razón, como ya les decía, por la cual el Señor puede decirnos no temas, es porque Él es nuestra ayuda. La cuarta razón que veremos en esta mañana, por la cual el Señor puede decirnos no temas, la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 36, y dice de esta forma: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y permítame poner un poco de contexto en este versículo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, podemos leer la historia de un hombre llamado Jairo y del milagro que él y su familia recibieron de parte del Señor. Y el relato nos dice que Jairo tenía una hija la cual estaba ya muy enferma, casi al borde de la muerte. Y por esa razón, cuando este hombre escuchó que Jesús estaba cerca de su hogar, decidió ir por él para que pudiera sanar a su hija. Y no sabemos con certeza cuánto tiempo pudo tardar Jairo para poder encontrar a Jesús y llevarlo a su casa. Tal vez fue un par de horas, un poco más, un poco menos, pero finalmente cuando encontró a Jesús y le comentó su situación, Jesús decidió acompañar a Jairo hasta su hogar. Pero cuando ya estaban cerca, el relato en el versículo 35 nos dice que una persona de la casa salió para encontrar a Jairo y le dijo lo siguiente: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y muchos de nosotros hemos escuchado estas palabras en algún punto de nuestras vidas. No en el sentido de haber perdido quizá a una hija o a algún familiar necesariamente, pero sí hablando en cuanto a la desesperanza que muchas veces nos han querido transmitir cuando nos dicen cosas como: ¿para qué te esfuerzas por tu matrimonio? Ya todo está perdido, ya no se puede reparar. ¿Para qué sigues orando por tu hija o por tu hijo o por tu esposo o por ese amigo? ¿Para qué sigues orando? Esa persona nunca va a cambiar. ¿Para qué sigues esforzándote en querer intentar seguir a Dios? Tú sabes que nunca vas a poder, tú sabes que eres el peor de los pecadores. ¿Para qué lo sigues intentando? Y el problema con esas voces que nos acusan es que siempre tienen algo de verdad en lo que dicen. En el caso de Jairo, su hija había muerto realmente. Su pequeña, su amada hija estaba ya sin vida, y quizá a este hombre le tomó algunos segundos procesar esas palabras: no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Pero una vez que lo hizo, una vez que realmente pudo entender lo que le acababan de decir, seguramente el miedo debió inundar tanto su corazón como su mente, porque es lo que regularmente pasa cuando nosotros entendemos esto. Sin embargo, lo mismo que pasó con Jairo, lo mismo que le dijo el Señor a Jairo, es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, y fue: no temas, cree solamente. Y cuando la hija de Jairo murió, podemos decir que también murió toda esperanza de que ella pudiera ser sanada. Sin embargo, el Señor tenía otros planes, y la familia de esa pequeña no iba a ser testigo de una sanidad, sino que presenciaría un milagro aún más grande. Jairo y su familia no verían cómo su hija iba a ser sanada, sino que ellos verían cómo su hija iba a ser
levantada de entre los muertos. Y la cuarta razón por la cual el Señor nos dice no temas es porque es posible, si es el plan, si es la voluntad de Dios, que nosotros podamos ser testigos de hechos milagrosos. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que el día de mañana va a determinar la pandemia actual. No estoy ni decretando ni declarando ninguna cosa, puesto que yo no tengo el poder para hacer algo así. Pero lo que sí puedo decirles es que si el Señor así lo quisiera, si estuviera dentro de su plan y de su voluntad, Él mismo podría mandar en este momento que esta pandemia fuera frenada, y para nosotros sería algo inexplicable que el coronavirus fuera desatendido y desaparecido, por decirlo de algún modo, en este momento. Todas nuestras estadísticas, números y predicciones quedarían desmenuzadas, si el Señor así lo quisiera. Así que, aunque tu problema presente aparentemente no tenga solución, aunque la prueba que estás enfrentando sea en aspecto insuperable, aunque tu vida no esté yendo como tú esperabas, o tu enfermedad continúe avanzando, o tu cuerpo se deteriore cada vez más, o tu familia se esté desquebrajando sin aparente solución, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de este hombre Jairo y escuchar y creer la voz de Cristo que dice: no temas, solamente cree. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un Dios que puede hacer milagros, un Dios que es sobrenatural. Ahora bien, finalmente, me gustaría, antes de terminar, poder mencionar tres cosas por las cuales nosotros tres cosas que nosotros podemos hacer cuando nos enfrentamos ante el temor, tres cosas que nosotros deberíamos hacer cuando nos enfrentamos ante el temor. Y lo primero que debemos hacer es aceptar que tenemos miedo. Muchas veces pensamos que aceptar nuestro temor, que aceptar nuestro miedo es algo malo e incluso pecaminoso, pues estaríamos reflejando que no tenemos confianza en Dios. Y sin embargo debemos recordar que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní, tuvo miedo, porque Él sabía lo que estaba a punto de enfrentar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, podemos leer lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta condición médica de sudar gotas de sangre, o como si fueran gotas de sangre, se conoce como hematohidrosis. Y no es muy común, no es una condición médica muy común, pero sí se sabe que es provocada por un estrés y un miedo extremo, Y no hay nada de loable el hecho de ocultar nuestro miedo, cuando lo que podemos hacer es ir delante de Dios y entregarle a Él nuestros temores, entregarle a Él nuestros miedos. Y tal como el Señor Jesús no tuvo problema en aceptar que tenía miedo, en aceptar que realmente tenía miedo por la prueba que tenía por delante, nosotros, como primer paso, haremos bien, hermanos, en imitar su ejemplo, en aceptar delante del Señor: Padre, Señor, Dios, tengo miedo. Esta situación, estos momentos difíciles, esta incertidumbre hace en mí, Señor, que yo tenga miedo, que tenga temor. Y no hay nada de malo en aceptarlo, siempre y cuando vayamos y lo pongamos a los pies del Señor. Ahora bien, lo segundo que debemos hacer cuando nos enfrentamos ante el temor es encomendarnos a la voluntad de Dios. Si bien es cierto que el Señor Jesús reconoce su temor ante la prueba que tenía por delante, el miedo no lo paralizó ni hizo que saliera huyendo de su misión, sino que Él, reconociendo su temor, lo que hizo fue ir e encomendarse a la voluntad del Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39,
leemos lo siguiente: Padre mío, este es el Señor Jesús orando en el huerto de Getsemaní, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ante el temor, nosotros no debemos permitir que nos paralice o que haga que salgamos huyendo, dudando del Señor y de su cuidado. Más bien, lo que nosotros debemos hacer cuando nos enfrentamos al temor, y una vez que hemos reconocido delante de Dios que tenemos miedo, es encomendarnos en su voluntad, recordando y teniendo siempre presente las muchas razones por las cuales el Señor puede decirnos: no temas. Algunas de las que veíamos en esta mañana es que el Señor puede decirnos: no temas porque yo soy tu escudo. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te ayudo. Y no temas, sino que cree solamente. Muchísimas razones más que no podemos mencionar en esta hora, pero que sí podemos encontrarlas en la Biblia cuando nosotros la leemos periódicamente. En el caso del Señor Jesús, la voluntad del Padre fue que Él sufriera el martirio de la cruz, con todo lo que eso implica, para finalmente morir como sacrificio por nuestros pecados. En nuestro caso, la voluntad del Padre es un asunto de carácter personal, es decir, es algo que nosotros tenemos que ver solamente con Dios, que cada uno de nosotros debe conocer, y cuando lo sepamos tenemos que aprender a buscarla constantemente y a caminar en ella. Y como ya lo hemos mencionado, el caminar en fe y en la voluntad de Dios no significa que no tendremos pruebas, aun cuando esas pruebas pueden ser incluso mortales. Nosotros podemos decir, como mencionara un profesor que se llama Don Carson, no estamos sufriendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Una vez más, aun cuando nosotros nos enfrentemos a pruebas que pudieran llegar incluso a ser mortales, no estamos sufriendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Y ese punto, esta frase nos lleva precisamente al tercer paso para poder enfrentar el temor, el cual es confiar en la promesa de Dios, confiar en la promesa de Dios. Y note que no acabo de decir confiar en las promesas, sino en la promesa de Dios. Y es que lo cierto es que hay muchas promesas de parte del Señor, pero hay una que podemos considerar la más importante cuando hablamos de enfrentarnos a las pruebas. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, leemos lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y cuando nos enfrentamos a diversas pruebas, tenemos que saber que lo peor que puede pasarnos es precisamente morir a causa de la prueba. No obstante, en Cristo, los que nosotros tenemos fe en Él, los que creemos en Él, tenemos una promesa de resurrección, una promesa de vida eterna. Y el peor de los destinos, que en este caso sería la muerte en el Señor, en Dios, en la fe en el Hijo de Dios, es para nosotros algo meramente transitorio. El peor de los destinos, la muerte, para nosotros los cristianos es algo meramente transitorio. Y esta promesa de resurrección y de vida eterna tiene poder y tiene validez por una razón de peso, y es que Cristo, luego de morir en la cruz, al tercer día volvió a la vida, al tercer día resucitó, y esto lo hizo para demostrarnos que Él tiene potestad sobre la muerte y poder para validar su palabra y hacer cumplir su promesa. Cristo Jesús es el único que tiene poder para decirnos: no temas. Él es el único que ha muerto y ha resucitado. Él es el único que por esa razón puede darnos la promesa de vida eterna con Él.
Por tanto, una quinta y última razón que podemos mencionar en esta mañana, por la cual el Señor realmente puede decirnos no temas, es que si creemos en Él, no moriremos para siempre. No moriremos para siempre, sino que seremos partícipes de su resurrección y también de la vida eterna con Él. Dios es el único que tiene autoridad real para decirnos no temas. Y hermanos, en su palabra, vez tras vez, tras vez, tras vez, nos va diciendo no teman, no teman. Así que como les decía en un principio, yo no puedo decirles a ustedes que a causa de esta situación, a causa de esta pandemia, yo no puedo decirles no teman, pero sí puedo recordarles, sí puedo anunciarles que tenemos un Dios amoroso, misericordioso, un Dios que venció a la misma muerte, que sí tiene el poder para decirnos no teman. Ese es nuestro Dios. Cierre sus ojos desde donde está y terminemos con una oración. Gracias te damos en esta hora, bendito Dios, por tus promesas y por tu palabra, en la cual, Señor, tú nos dices, vez tras vez, no teman. Y tú tienes el poder para respaldar tu palabra, tú tienes el poder para hacerla valer. Y no solamente eso, Señor, sino que también nos has dado una promesa de vida eterna, una promesa de resurrección. Y no solamente lo has prometido, sino que lo has validado. Cuando tú, al tercer día, luego de haber muerto en esa cruz, resucitaste y te levantaste con poder. Gracias te damos, Señor, por tus palabras. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. Y ayúdanos a recordar siempre que en ti podemos descansar. Ayúdanos a recordar siempre que en ti tenemos una promesa de vida eterna. Ayúdanos a recordar que en ti tenemos una promesa de que seremos levantados de entre la muerte. Y sobre todo, Señor, en estos tiempos difíciles, ayúdanos a recordar tu palabra que nos dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te ayudo, no temas porque yo soy tu escudo, no temas porque yo soy tu ayuda. Gracias te damos, Señor, por cada una de tus palabras, por cada una de tus promesas. En tus manos encomiendo en esta hora, mis hermanos, a cada uno de ellos. Te pido que tú, por favor, los cuides, los guardes, los mantengas en paz, les des ánimo, les des fortaleza, los protejas y proveas, Señor, todo lo que ellos necesiten en estos tiempos tan difíciles. En tus manos los encomiendo, te doy muchas gracias, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.